¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Presupuesto Público otra vez. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 3, diseño de programas presupuestales. El subtema 1, diseño de programas presupuestales. Primero, les voy a explicar en qué consisten los programas presupuestales para después poder explicarles la metodología para que ustedes puedan diseñar un programa presupuestal, ya sea cuando estén laborando o tal vez sea como cuando estén de asesores. Vamos a ver qué es un programa presupuestal. El concepto de un programa presupuestal es un instrumento del presupuesto por resultados y se define como una unidad de programación de las acciones de las entidades, las que integradas y articuladas se orientan a promover bienes y servicios para lograr un resultado específico, pero que sea este resultado a favor de la población, y así contribuir con un resultado final o un objetivo de política pública. En el Perú, los programas presupuestales están dentro del presupuesto, es decir, reflejan un gasto dentro de la estructura de presupuesto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un programa de innovación de la industria del cacao va a tener un objetivo, pues, de poder lograr que los comercializadores ingresen a nuevos mercados, ¿no es cierto?, a través de sus productos, a través de apoyo para la capacitación de la producción y apoyo para el tema de lo que son ingresos a ferias internacionales. También, redondeando más el concepto de programas presupuestal, se dice que es una unidad básica de programación que está definida como una categoría programática de mayor nivel en el proceso presupuestario. Los atributos de un programa presupuestal, ¿cuáles son? Primero, como les dije, que va a reflejar un resultado específico. Es decir, yo voy a construir o voy a diseñar un programa presupuestal para que me dé un resultado específico a favor de ¿qué? De la población. Es el cambio que se busca alcanzar en la población objetivo. Por ejemplo, de pronto mi población objetivo será, como en el ejemplo anterior, los productores que quieren comercializar cacao. Yo quiero reflejar un resultado positivo en ellos, que mejoren su producción y mejoren su comercialización para el ingreso a los mercados, y contribuye al logro de un resultado final asociado a ¿qué? A un objetivo. ¿Este objetivo de qué es? De política pública. ¿Qué otra característica o atributo tiene un programa presupuestal? Logra que el resultado se complemente previamente con los productos, ¿no es cierto?, los cuales están representados en bienes y servicios que se entregan a favor de la sociedad, ¿no? Los productos se pueden lograr mediante, ¿cómo se logran los productos? Mediante un conjunto de actividades, ¿no es cierto? Es decir, las actividades van a conformar todo el producto. Ahora bien, ¿qué más podemos decir del programa presupuestal? Que cada programa, que la metodología para poder diseñar un programa presupuestal debe estar dentro de un marco lógico. Ahora les voy a explicar cómo. Primero, en una columna se debe incluir el resultado final al cual contribuye mi programa presupuestal. Esto les voy a explicar ahora brevemente y luego lo vamos a ver como ejemplo. Luego, un resultado específico, luego los productos por los cuales está formado mi programa presupuestal. O sea, mi programa se va a dividir en productos, en actividades para cada uno de estos productos, y una columna de indicadores, es decir, cómo voy a lograr estos productos, con qué indicadores, y una columna de medios y verificación, y una columna de supuestos importantes. Ahora bien, un programa presupuestal también se dice que debe estar articulado. ¿Qué significa eso? Que debe estar en coordinación con qué. Debe ser una articulación sectorial, ya que cuando yo diseño un programa presupuestal, generalmente va a incluir uno o dos o más sectores, ¿no? Por ejemplo, podría incluir el sector de lo que es producción con el tema de lo que es agricultura. Un programa va a estar articulado territorialmente. ¿Qué significa esto? Puede incluir a nivel de gobierno nacional o a nivel de gobierno regional, va a haber una articulación. Y por último va a haber un coordinador de todo esto.
Ahora bien, acá les quería mostrar, querido traer cuál ha sido la evolución de los programas presupuestales. Es decir, desde el año, en este gráfico interesante, nosotros podemos explicar o les puedo explicar y mencionar la evolución de los programas presupuestales desde el año 2012, comenzando de izquierda a derecha hasta el año 2017. Vemos que en un inicio pues los programas presupuestales con respecto a todo el presupuesto asignado eran nada más 52%, es decir, esta metodología de diseñar los presupuestos por programas presupuestales casi no se usaba mucho en el año 2012. Luego, posteriormente, en el año 2013, pasó a un 56% el porcentaje de programas presupuestales con respecto al presupuesto. Para el año 2014, veamos, también siguió al mismo ritmo, 56%. Para el año 2015, luego los programas presupuestales fueron el 67% del presupuesto. Y luego para el año 2016 fueron un 70% del presupuesto. Y finalmente para este año, ¿qué es lo que se ha proyectado? Que del total del presupuesto de todas las entidades públicas, el 71% sean programas presupuestales. Entonces, pues como ustedes están apreciando, los programas presupuestales están tomando mayor relevancia, mayor importancia en el tema presupuestal. Pues existen 90 programas presupuestales dentro del marco del programa de presupuesto por resultados. Los resultados asignados a los programas presupuestales van a ser o se proyectan para el próximo año que sean el 71% del total del presupuesto, es decir, 70.758.000 soles, una suma considerable. Después de haber visto cómo ha evolucionado los programas presupuestales, vamos a ver por qué se diseña un programa presupuestal. Bueno, un programa presupuestal se va a diseñar como una respuesta que va a haber un problema específico en la población, el cual está definido por una brecha de atención o una necesidad inmediata de la población. Y por eso es que se va a diseñar un programa presupuestal. Por ejemplo, falta de escuelas en las ciudades rurales, falta de escuelas en algunos poblados rurales. Entonces se hace un análisis, se hace una investigación, se levantan encuestas, se recoge información del INEI que existe realmente, se hace un diagnóstico, que hay una necesidad, hay una falta de atención, hay una demanda insatisfecha para este tema. Entonces, inmediatamente se va a construir un programa presupuestal, ¿no? Otro ejemplo de programa presupuestal de pronto será que no existen productores capacitados para el tema de lo que son, por ejemplo, para el tema de lo que son blueberries orgánicos. Entonces, hay una demanda insatisfecha, se recogen encuestas, investigaciones y en base a esa información se va a construir un programa presupuestal. Entonces, como hemos visto, el programa presupuestal trata de cubrir una necesidad, una falencia, una demanda insatisfecha de los pobladores. Este problema deberá ser, por un lado, entonces esta brecha que existe deberá ser ¿qué cosa? Debe estar relacionado con la misión de la institución, debe estar relacionado el programa con la política pública, debe estar expresado como una condición, esta falencia negativa de la población que se debe cuantificar en cuanto a magnitud, en cuanto a tiempo, grupo de la población, objetivo y ámbito. Entonces así vemos por qué se diseña el programa presupuestal. Ahora ustedes quizás se han preguntado ¿qué atributos tiene un programa presupuestal? Básicamente va a reflejar un resultado específico que deriva de un problema observado. Esto lo vamos a ver con ejemplos concretos, ¿no? Que deriva de un problema observado, el cual se define como un cambio que yo quiero alcanzar, ¿no? O sea, mi programa me va a dar un cambio que yo quiero alcanzar, el programa presupuestario que yo voy a diseñar. ¿Sobre qué? Un cambio sobre una población objetivo, ¿no? Contribuyendo así a un resultado final. Ahora bien, para el logro de este resultado que les estoy comentando, se va a requerir provisión de bienes y servicios entregados a la población priorizada, ¿no?
Yo identifico mi población a la cual va a recibir el beneficio del programa presupuestal y a ella le voy a proveer bienes y servicios. Cada programa presupuestal, entonces les comentaba, se encuentra enmarcado dentro de una matriz lógica, es la metodología por la cual se analiza, ¿no? Que incluye, en una columna describo yo resultados que quiero lograr con el programa presupuestal, qué productos voy a brindar yo con mi programa presupuestal, qué actividades se van a desarrollar en el programa presupuestal, y una columna para un nivel de lo que es una columna de indicadores, cómo yo voy a lograr esos resultados, con qué indicadores, y una tercera columna de medios y verificación, y una cuarta columna de supuestos. Ahora bien, después de haberles explicado qué es un programa presupuestal que busca satisfacer la demanda o un problema, solucionar un problema de la población y una demanda insatisfecha, vamos a ver qué no es un programa presupuestal. Un programa presupuestal no va a ser un registro ordenado de las actividades de una entidad, no es un programa presupuestal. ¿Qué cosa no es un programa presupuestal? El registro de todas las competencias de una entidad, ¿no? El registro de la estructura de la organización de una entidad utilizando categorías. La solución de problemas de gestión no es un programa presupuestal. La solución de un problema de mejora de procesos tampoco es un programa presupuestal. La expresión de programas transversales, o sea, los problemas o los temas que son cotidianos como pobreza, preocupación por el adulto mayor, niñez, no constituye un programa presupuestal. Ahora bien, ¿cómo se diseña un programa presupuestal? Pues hay una serie de fases, o más o menos 5 fases que hay que cumplir para el diseño de un programa presupuestal. En la primera fase, como ustedes pueden apreciar en el cuadro, tenemos la fase de diagnóstico, el cual, pues, como yo les comentaba, tenemos que identificar el problema, ¿no? El problema que se da en la población, luego las características del problema y la cuantificación. Estábamos viendo como ejemplo, uno de los ejemplos que yo les ponía de pronto era que no existen escuelas o la falta de implementación de escuelas en poblados rurales. Entonces, identificamos el problema, tratamos de solucionar el problema, ¿no es cierto? Cuantificamos, ¿no? Cuántas escuelas tendrán que implementarse para solucionar este problema. Entonces es un diagnóstico inicial que considera el problema, se observa sobre la población y se cuantifica, ¿no? Cuánto se va a necesitar. Luego, la segunda fase, desarrollo del diagnóstico. ¿En qué consiste? Es describir la situación del problema, identificando los atributos del problema, la relevancia, la persistencia del problema, ¿no? Es decir, hago un diagnóstico un poco más profundo. Luego, la tercera fase es desarrollo del marco conceptual. Allí yo describo el problema y cómo es que voy a solucionar el problema, ¿no es cierto? Con qué productos, con qué actividades. Luego, la cuarta etapa es la etapa de elaboración del diseño del programa presupuestal. Ahí yo diseño mi programa presupuestal, con qué productos va a estar formado, con qué actividades. Consiste en desarrollar un análisis de medios, de la efectividad de las alternativas. O sea, yo voy a solucionar ese problema con qué alternativas, y esas alternativas a su vez se van a convertir en productos del programa presupuestal. Y la última fase es la fase de identificar los indicadores de desempeño. Ahí yo voy a hacer un seguimiento del programa presupuestal evaluando los indicadores de desempeño. ¿Okay? Acá les quería mostrar mediante este esquema de una manera práctica cómo es la metodología. Hemos dicho que inicialmente se hace el diagnóstico, ¿no? Yo voy a hacer un diagnóstico, ven ustedes en azul el diagnóstico, trato de ver cuál es el problema grande, principal, luego un problema específico, cuáles son las causas del problema, las causas directas. Yo tengo que analizar las causas directas y las causas indirectas. Una vez que hago ese diagnóstico del problema, luego yo diseño mi programa presupuestal, es decir, cómo voy a solucionar ese problema, qué resultado quiero para solucionar ese problema, qué productos yo voy a brindar a la población, a la sociedad para poder solucionar ese problema, ¿no? ¿Qué actividades, con qué actividades va a contar mi programa presupuestal?
y luego finalmente hago un seguimiento de mi programa a través de qué, de indicadores de desempeño, a través de indicadores de meta, a través de una definición del gasto, a través de los diferentes indicadores. Luego, después de haberles presentado ese esquema de cómo es que ustedes tendrían que hacer el diagnóstico y diseñar el programa, vamos a seguir un poco detallando qué es lo cuáles serían los siguientes pasos que ustedes tienen que hacer. Como les decía, es identificación del problema, pero ¿en qué consiste? Es una falta de atención en un determinado rubro a una población o una necesidad de una población que se va a resolver con el programa presupuestal que ustedes están diseñando, que este programa va a servir para resolver todo este problema que tiene la población. Debe ser expresado como una condición adversa a la población y en términos de magnitud se debe cuantificar, les dije, se debe definir hacia qué población va, debe ser cuantificable. Entonces, en conclusión, los problemas se identifican en el marco de las competencias que tiene la entidad pública que formula un programa presupuestal. Más ejemplos para que se tenga claro este concepto. Falta de carreteras en el centro que puedan transportar los productos exportables a la costa. Puede ser un problema y se puede construir un programa presupuestal para eso. Otro problema, insuficiente cobertura de servicio eléctrico en zonas rurales y de frontera. Luego tenemos que identificar y cuantificar a la población. Primero, la población potencial es aquella que presenta el problema, pero no a toda la población potencial vamos a poder brindarle la solución. De ahí vamos a escoger una población objetivo, ¿no? Es aquella en la cual se observa el cambio esperado y resulta en la aplicación de criterios de focalización. O sea, voy a segregar de esa población potencial, voy a escoger una población objetivo, ¿no? Por ejemplo, mi población potencial, acá les quería mostrar un ejemplo, localidades rurales sin energía eléctrica, 100.000 localidades, población objetivo, solamente voy a coger un segmento, localidades rurales sin energía eléctrica, pero con un mínimo de 500 habitantes, 10.000 localidades. Y mi población a intervenir con mi programa presupuestal, 1.000 localidades rurales sin energía eléctrica y focalizadas y priorizadas. Ahora bien, después tengo que ver las causas del problema, ¿no? Se desarrolla un árbol basado en todo lo que es un modelo de información, de estudios sobre los problemas y un modelo conceptual definido con una estructura validada, ¿no? Que responde a un conjunto de conocimientos académicos. Luego, para cada causa se debe describir una relación causal, la magnitud de la causa, la atribución de la causa, la evidencia que justifique la causalidad respectiva, ¿no? Entonces, como les había dicho, el siguiente paso es ver la causa de los problemas, identificar la causa de los problemas. Entonces, les puedo resumir que el diseño de programas presupuestales tiene una metodología, ¿no? En la cual, como les había mencionado, tiene una serie de fases, ya casi concluyendo. La primera, identificar el problema, luego diseñar productos o programas que logran resultados mejores para este problema y después hacer una medición de todo lo que es evaluar el diseño del programa presupuestal, ¿no? Entonces es importante seguir la metodología que les estoy transmitiendo para poder hacer un buen diseño de un programa presupuestal. Hasta aquí nos estamos quedando con este tema interesante de lo que es el diseño de programas presupuestales y seguiremos desarrollando temas de procesos presupuestarios en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí nos quedamos y nos estamos viendo en el próximo video.